Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Quiroga. Para los que no me conocen, soy residente de segundo año de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico de Buenos Aires. Y en el día de la fecha, en conjunto al equipo de Ortopedia Oncológica, vamos a hablar sobre el tratamiento de fracturas patológicas en nuestro servicio. Los objetivos del Ateneo serán, en primera instancia, definir a lo que vamos a llamar una fractura patológica, evaluar la clínica en la que se van a presentar las mismas, conocer las herramientas que nos permitan realizar una metodología diagnóstica y conocer las opciones terapéuticas para tratarlas y, dentro de lo posible, prevenir el desarrollo de las mismas. Comenzaremos definiendo que una fractura patológica es aquella que ocurre en un hueso que previamente ha sido dañado por razones que pueden ser tanto sistémicas o locales y es mecánicamente menos resistente, presentando una alteración en su estructura normal. En cuanto a la etiología de las mismas, las podemos definir en aquellas que son de origen oncológico, como así también las que son de origen no oncológico. Dentro de la fisiopatología de las mismas mencionaremos ejemplos de patologías que provocan una reducción en la formación del capital óseo. Un ejemplo es el caso de la osteogénesis imperfecta, o también llamada enfermedad de los huesos de cristal, la cual es una enfermedad genética, autosómica dominante, donde se produce un déficit de la síntesis de colágeno tipo 1, generando una debilidad ósea del hueso normal. Un ejemplo de fractura patológica con esta enfermedad de base es un caso que nos aportó el doctor Pecialo de un paciente de sexo masculino que sufrió múltiples fracturas desde la infancia, y en este caso, como se puede ver en pantalla, requirió en el año 2011 la osteosíntesis de tibia derecha para el tratamiento de una de estas. Como otra causa de reducción de la formación ósea podemos mencionar el pseudotumor formado por la displasia fibrosa, el cual se produce a punto de partida de un trastorno genético caracterizado por la producción de un tejido fibroso en reemplazo del tejido óseo habitual. En este caso, la lesión va a impresionar la de un tumor por la afectación a nivel óseo, pero la diferencia con un tumor es que el problema va a estar en la base de la diferenciación del osteoblasto, el cual va a reducir la formación de hueso. En la pantalla se puede observar el ejemplo de un tratamiento quirúrgico por una fractura causada por una displasia fibrosa de base. Como otra causa de producción de fracturas patológicas se encuentran aquellas que van a cursar con un aumento de la resorción ósea. Este es el caso de la osteoporosis, la cual es la causa sistémica más frecuente de fracturas patológicas y que se puede clasificar tanto en primaria o fisiológica o secundaria. La osteoporosis primaria, por su lado, va a estar asociada al periodo posmenopáusico, que se va a generar por un desbalance de los estrógenos y un aumento de la actividad osteoclástica, y la osteoporosis secundaria, a su vez, se va a afectar a ambos sexos de la misma forma y va a ser más bien localizada, principalmente dada por periodos largos de inmovilización o también dada por alteraciones metabólicas. Un ejemplo de paciente con fractura por osteoporosis nos lo aportó el doctor Lloyd, médico de nuestro servicio. Se trata de un paciente que sufrió una fractura traumática a nivel de la primera vértebra lumbar, como se puede visualizar en las imágenes, y que realizó, por mal manejo del dolor, una cefoplastia a nivel de la afección, resolviendo la sintomatología que le causó la consulta. Otro ejemplo de patología que cursa con un aumento de la resorción ósea es el hiperparatiroidismo, en donde el aumento de la aparatormona va a generar un desbalance del metabolismo fosfocálcico, aumentando la resorción ósea, afectando principalmente el hueso cortical. Como tercer causa fisiopatológica se deben mencionar aquellas patologías que van a cursar con un aumento del crecimiento óseo. Un ejemplo de esto es la osteopetrosis, o también conocida enfermedad de los huesos de mármol, la cual es una enfermedad hereditaria que va a cursar con un defecto enzimático que va a reducir la función osteoclástica. Como otro ejemplo se encuentran aquellas de causa secundaria a fármacos, principalmente dada por los bifosfonatos, las cuales van a generar, como se puede ver en la pantalla, un aumento del capital óseo, principalmente afectando al osteoclasto, disminuyendo su función y aumentando su tasa de apoptosis. Un ejemplo de fractura patológica secundaria a bifosfonatos nos lo aportó el doctor Viale, también médico de nuestro servicio, quien trató a una paciente con una fractura diafisaria de fémur izquierdo, la cual se había producido de forma espontánea luego de haber recibido 10 años de tratamiento con bifosfonatos
y que requirió en el año 2015 la osteosíntesis del fémur con buena evolución a la fecha, como se puede ver en pantalla. Otro ejemplo de fractura ósea por bifosfonatos nos lo aportó el doctor Bedoya, también médico de nuestro servicio, el cual en este caso se realizó un tratamiento en un paciente que consultaba por un dolor de larga evolución a nivel de ambos muslos y tenía como antecedente la toma de bifosfonatos de hace 3 años de evolución. En las radiografías se puede observar la alteración de la estructura a nivel subtrocantérico de forma bilateral. Se le habían solicitado estudios complementarios de resonancia y tomografía, donde se podía observar la fractura inminente por estrés a nivel subtrocantérico, la cual se le realizó la osteosíntesis profiláctica de ambas caderas. Estas son las radiografías que nos aportó del posoperatorio inmediato, y estas son las radiografías a los 8 meses de evolución con que el paciente evoluciona de forma favorable. Como cuarta causa fisiopatológica de producción se van a encontrar aquellas patologías que van a producir una reducción de la calidad ósea. Este es el caso de la osteomalacia, la cual se va a producir por una alteración metabólica a nivel del déficit de la vitamina D, la cual va a estar sintetizada a nivel de la piel y va a requerir de la exposición ósea para su producción, generando una reducción de la estructura ósea. Como quinta causa fisiopatológica se van a encontrar aquellas patologías que van a cursar con un exceso del remodelado óseo. Un ejemplo de esto se produce en los pacientes que van a padecer enfermedad de Paget, en donde hay un desbalance en la actividad osteoclástica y osteoblástica, que se da como resultado de un aumento en simultáneo de la acción tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos, generando la alteración de la estructura, como se puede observar en pantalla, principalmente a nivel de las trabéculas. Un ejemplo de un paciente con fractura patológica tratado en este servicio con esta enfermedad de base es un paciente masculino de 72 años, el cual fue tratado por el doctor del CEL inicialmente. Se le realizó un reemplazo total de cadera derecha por una coxartrosis secuelar a la patología de base, como se puede ver en pantalla. El paciente intercurrió con una fractura transversa de fémur izquierdo, también llamada en banana, característica de la enfermedad de Paget, que requirió la osteosíntesis con unos clavos de Ender, que a los 18 meses se generó la fatiga del implante, requiriendo una nueva osteosíntesis, que también se fatigó, pero esta vez al octavo mes de posoperatorio, requiriendo la conversión a prótesis de fémur total, con el resultado que se puede ver en pantalla, tanto radiográfico como en cuanto a la clínica. Este es un video de cómo es el resultado funcional que obtuvo el paciente a la larga evolución tratado con la prótesis de fémur total. Bueno, siguiendo con la sexta causa fisiopatológica de las fracturas patológicas, se deben mencionar aquellas que van a cursar con una destrucción ósea propiamente dicha. Este es el caso, por ejemplo, de las metástasis óseas, los tumores primarios que pueden ser tanto benignos como malignos, los pseudotumores y la osteomielitis, entre otras causas. También pueden existir causas mixtas que pueden combinar más de un mecanismo fisiopatológico a la vez. Entrando principalmente en la temática de las fracturas patológicas de origen oncológico, debemos comenzar a indagar de qué forma vamos a poder realizar el diagnóstico de las mismas. El mismo se va a llevar a cabo realizando una anamnesis completa del paciente. Acá hay que indagar el historial familiar que va a presentar el mismo, principalmente oncológico, la presencia o no de enfermedades preexistentes, por ejemplo, alguna enfermedad metabólica que puede estar generando algún tipo de afectación ósea previa, el antecedente oncológico propiamente dicho del paciente, la presencia que nos pueda llegar a referir el paciente de un dolor crónico que nos permita anticipar principalmente un evento óseo y evitar que suceda una fractura patológica, y el antecedente de si hubo o no un trauma previo a producirse la fractura. Clínicamente, el paciente al sufrir una fractura patológica debuta con un dolor súbito que puede o no estar acompañado de deformidad de algún segmento corporal y la impotencia funcional del miembro o de la zona afectada. Ante la sospecha de una fractura patológica y como parte de la metodología diagnóstica,
El primer estudio a solicitar va a ser el par radiográfico, en donde no solo se verá la alteración en la forma, que va a estar relacionada a la fractura en sí, sino se podrá observar una alteración en la estructura, como ya mencionamos previamente, del hueso. Dependiendo de la localización de la lesión y las características en la radiografía, se puede realizar una suma de diagnósticos diferenciales que van a prevalecer en la zona, dependiendo si se trata de un esqueleto inmaduro o de un esqueleto maduro, como se puede observar también en la diapositiva. Además, basándonos en la edad del paciente, esto nos va a permitir inferir estadísticamente la probabilidad de tumor o lesión pseudotumoral que podría estar afectando ese rango etario de forma más frecuente, como se puede ver en pantalla, dividiendo tanto las patologías benignas como las patologías malignas. Otro método complementario que nos da información es la resonancia magnética, la cual nos va a permitir determinar la extensión real del tumor, la evaluación del compromiso de las partes blandas, nos va a permitir planificar un margen oncológico en caso de ser necesario y caracterizar la lesión. El centellograma óseo corporal se le solicitará principalmente al paciente para realizar una evaluación en cuanto a si existe o no patología multifocal. Recordamos que este estudio es un estudio que presenta una alta sensibilidad para detectar actividad metabólica, pero es un estudio de baja especificidad. La tomografía computada se solicitará en el caso de la necesidad de evaluación de estoc óseo en la zona de lesión, evaluación de eventualmente si existe o no algún tipo de calcificación y la posibilidad de la toma de biopsia de forma segura en caso de ser necesario. Dentro de los factores a tener en cuenta al momento de tratar un hueso o huesos, al momento de tratar una fractura patológica, es ver qué hueso o huesos son los que van a estar afectados. Determinar bien las características de la lesión, ver qué grado de dolor le va a generar al paciente. Si el paciente presenta una enfermedad oncológica previamente conocida, saber qué pronóstico tiene este paciente antes de hacer un tratamiento, y por otro lado, saber si el cirujano que va a llevar a cabo el procedimiento tiene experiencia para poder realizarlo. Se debe reconocer que el objetivo del tratamiento va a ser, en primera instancia, preservar la calidad de vida del paciente, realizar una resección oncológica adecuada que nos va a permitir restaurar o preservar la función del paciente, que la reconstrucción, en caso de ser necesaria, sea de forma duradera, y que principalmente le disminuzca el síntoma al paciente, que principalmente va a estar causado por el dolor. Existen diferentes tipos de escenarios posibles. Podemos estar idealmente en una situación donde tengamos una tumoración asintomática o sintomática, donde nuestro objetivo va a ser evitar el evento de la fractura. También podemos estar en una situación, como se puede ver en el medio de la pantalla, donde podemos ver una lesión que puede llegar a tener una fractura en cualquier momento, de forma inminente, o directamente estar en el peor escenario de todos, es cuando la fractura patológica ya se produjo. Dentro de lo que es el tratamiento preventivo de las fracturas patológicas se encuentra una herramienta útil que es el score de Middles, el cual nos va a brindar un puntaje según la localización de la lesión, el dolor de la misma, las características del tipo de la lesión, si son blásticas, mixtas o líticas, y también el tamaño. Esto nos va a permitir predecir el riesgo que va a tener este paciente de sufrir una fractura patológica. Esto va a aplicar para cada característica un máximo de 3 puntos, y la suma de las 4 características, si da menor o igual a 7, se habla de un riesgo bajo de sufrir una fractura patológica. Si nos da un puntaje de 8, ahí nos da un riesgo moderado, y vamos a tener que ver también en cuanto al criterio médico qué tratamiento realizar. Y si ya nos da mayor o igual a 9, nos está hablando de que ese paciente presenta un riesgo alto de sufrir una fractura patológica. Por otro lado, se consultó al servicio de oncología de nuestro hospital para saber qué tipo de estrategia utilizan a la hora de tratar a un paciente con antecedente oncológico con una afectación ósea conocida para prevenir estos eventos de fracturas patológicas. Se mencionó la utilización del ácido solendroico para prevenir estos eventos óseos.
Se realizó una búsqueda bibliográfica que demostró la efectividad de este ácido solendroico para prevenir estos eventos óseos. El siguiente artículo, que se puede ver en pantalla, realizó una comparación entre un grupo de pacientes que recibió el ácido solendroico contra un grupo de pacientes que fue tratado con un placebo durante un periodo de tiempo determinado. El artículo hablaba de principalmente pacientes con enfermedad metastásica por cáncer de próstata. Mencionaron inicialmente que el ácido solendroico es un bifosfonato nitrogenado moderno que actúa de la misma forma que explicamos previamente con los bifosfonatos al principio de la presentación, disminuyendo la acción de los mismos. Esto hablaron un poco, graficaron un poco la evolución en cuanto al desarrollo, en cuanto a los días, de los eventos que sufrió tanto el grupo placebo, esquematizado con la línea en celeste, como el grupo que recibió el ácido solendroico, viendo que a medida que el tiempo a medida que los días iban pasando, el grupo que recibió placebo tuvieron mayores efectos, mayores eventos óseos traducidos en fracturas patológicas. En este esquema también se puede ver cómo el grupo placebo tuvo mayor índice de fracturas patológicas. Por otro lado, otro de los posibles escenarios va a ser en los cuales nos vamos a encontrar con un paciente con un alto riesgo de fractura. Esto, como hablamos previamente, son aquellos pacientes que presentan un score de Mills mayor o igual a 9. En estos casos se debe pensar inicialmente en realizar un tratamiento para evitar que la fractura suceda. Generalmente esto se da de forma quirúrgica. El tercer escenario posible y al que debemos evitar es aquel en el cual el evento óseo ya ocurrió y en caso de tener un tumor o una metástasis, al producirse la fractura se habla de que la lesión se volvió extracompartimental. Para el tratamiento de este tipo de fracturas debemos pensar en primera instancia la realización o de una osteosíntesis, por ejemplo, o de una reconstrucción protésica. La ventaja de la osteosíntesis es que usualmente es un procedimiento menos invasivo, pero está demostrado que en pacientes con una sobrevida mayor a los 6 meses de realizada, generalmente el tratamiento falla. Por otro lado, la utilización de reconstrucciones protésicas, si bien son cirugías más incruentas, presentan mejores resultados funcionales en pacientes, por lo que presenta una mayor sobrevida del implante. Para comprender un poco lo mencionado previamente, se evaluó un estudio realizado en la Clínica de Mayo en Estados Unidos, el cual evaluó de forma retrospectiva la experiencia que tuvieron ellos con el uso de reconstrucciones protésicas para fracturas patológicas del fémur proximal. Evaluaron 28 pacientes en total, con una media de seguimiento de 47.8 meses, con el requisito de tener un seguimiento mínimo de 12 meses radiográfico, y principalmente el objetivo fue examinar la experiencia que tuvieron ellos en sus 12 años de experiencia. Realizaron un total de 28 reconstrucciones, como se mencionó previamente, las cuales la mayoría se realizó con hemiartroplastías bipolares. También en radiográfica y funcionalmente ellos presentaron un mejor resultado con prótesis con copas bipolares, debido a que los cotíleos solían aflojarse por el compromiso generalmente asociado del hueso ilíaco a la hora de realizar el procedimiento. Los implantes que tuvieron ellos como resultados tuvieron una supervivencia del 93%, debido a que 2 prótesis tuvieron que ser removidas por infección, y en 3 casos tuvieron fracturas periprotésicas, la cual una se produjo intraoperatoriamente. Dentro de los resultados funcionales que presentaron, son los expuestos en la diapositiva, presentando que su mayor cantidad de pacientes llegó a una deambulación con bastones canadienses. Para finalizar, se debe reconocer la importancia de un tratamiento personalizado, efectivo, que se va a basar principalmente en un enfoque interdisciplinario, tanto con la opinión del servicio de clínica médica, psicología, oncología, anatomía patológica, kinesiología, pensando en una eventual rehabilitación, y bueno, con el servicio de ortopedia oncológica. Pasando a los casos clínicos, se irá en orden creciente en cuanto a la complejidad del tratamiento de los mismos. Como primer caso tenemos un paciente de sexo masculino de 9 años de edad,
sin antecedentes de relevancia. Sufrió el 5 de febrero de este año una fractura patológica de forma traumática de húmero derecho, debido a la presencia de un quiste óseo simple en la zona. En esta diapositiva se puede observar la alteración en la forma y estructura compatible con la fractura. El paciente realizó un tratamiento ortopédico con reposo y cabestrillo durante 5 semanas y a los controles radiográficos se logró evidenciar cómo se resolvió la fractura con la calcificación del quiste óseo simple. Esto ocurre entre el 10 al 15% de los casos debido a que el pseudotumor se descomprime y se calcifica durante el tratamiento. Como segundo caso, tenemos una paciente de sexo femenino de 61 años de edad con antecedentes clínicos de hipotiroidismo. Consultó en noviembre del año pasado en nuestro servicio por presentar una coxartralgia derecha traumática, aproximadamente de unos 10 meses de evolución, según refirió la paciente, que no le limitaba la marcha, pero le requería el uso de un bastón en la mano derecha. El examen físico de esta paciente presentaba una flexo-extensión de 0 a 110 grados, una rotación interna de 30 grados y una rotación externa de 50 grados. Se le solicitaron radiografías donde se evidencia una alteración en la estructura compatible con una lesión a nivel metáfiso-diafisaria, como se puede ver, del fémur derecho. Acá tenemos el frente y perfil de la lesión. Esta lesión es de característica lítica, con un halo escleroso que lo rodea. Se le solicitó una resonancia para determinar la extensión real de la lesión. En noviembre, un mes después de la consulta, se le realizó una toma de biopsia que nos informó un fibrohistocitoma benigno. Entonces, lo que se planteó fue qué hacer en este caso de una paciente que presenta este tipo de lesión. Para su eventual tratamiento se aplicó el cálculo del score de Mills para predecir el riesgo de esta paciente de sufrir una fractura. Se evaluó que el sitio de localización es la zona peritrocantérica, el dolor que presentaba la paciente era de característica moderada, el tipo de lesión era una lesión lítica y el tamaño comprometía entre 1/3 y 2/3 de la cortical. Sumando todo el puntaje, nos dio un puntaje de 10, por lo que se le realizó, tuvo la indicación de una osteosíntesis profiláctica, la cual se realizó en nuestro servicio. Estas son las imágenes del posoperatorio inmediato y del control a los 2 meses. La paciente rehabilitó realizando una carga parcial del 50% y retornando a sus actividades habituales. Como tercer caso, tenemos una paciente femenina de 67 años de edad con antecedentes de cáncer renal izquierdo de células claras, diagnosticado en el año 2005, posterior al cual le realizaron una nefrectomía izquierda y una esplenectomía. Posterior a esto presentó una metástasis en el riñón derecho, páncreas e hígado en el año 2016. Realizó tratamiento con inmunoterapia. Acudió el 4 de marzo del presente año a nuestro servicio por presentar un dolor súbito a nivel del muslo derecho de aproximadamente 6 horas de evolución. La paciente se intentó parar y comenzó con el dolor. Al examen físico presentaba el dolor palpatorio a nivel del tercio proximal del muslo derecho, mismo que se acompañaba de la impotencia funcional. Se le solicitaron las radiografías donde se puede observar la alteración en la forma y de la estructura, compatible con una fractura patológica de fémur derecho. Se le solicitó una resonancia para comprender la extensión real del tumor. Acá podemos ver 2 cortes coronales, tanto en una secuencia T1, donde se evidencia la hipointensidad a nivel del fémur derecho, como en la secuencia T2, una hiperintensidad, también comprometiendo dicho hueso, correlacionándolo con un corte axial, tanto en el T1 como en el T2. Se le solicitó un centellograma para, como evaluamos previamente, para ver si hay un foco multifocal de la lesión. El centellograma en estos casos no nos va a ser tan útil en la zona de afección propio porque la paciente va a hipercaptar en la zona por la fractura propiamente dicha. Por lo que se le realizó la resección oncológica y la reconstrucción con megaprótesis de cadera derecha. El cuarto caso a presentar es un paciente de 62 años, de sexo masculino, con antecedentes clínicos de hipertensión, dislipemia, extabaquista. El paciente presentaba un antecedente, un adenocarcinoma de pulmón pobremente diferenciado que había requerido cirugía con una resección parcial del mismo, y el antecedente de resección de un melanoma de bajo grado en parrilla costal en el año 2001.
Este paciente había presentado la progresión en julio del 2020 del tumor a nivel hepático, del esqueleto axial, el húmero izquierdo y la parrilla costal de forma bilateral. Consultó a la guardia de nuestro servicio el 1 de septiembre del año pasado por un dolor e impotencia funcional a nivel del hombro y brazo izquierdo de 3 días de evolución que comenzó de forma atraumática. Se le solicitó el par radiográfico, como se puede observar acá, evidenciando la alteración en la forma y de la estructura compatible con una fractura de húmero izquierdo. Estas son las radiografías iniciales. Se le solicitó la resonancia para evaluar la extensión real de la lesión, viendo cómo la lesión se expande hacia nivel proximal, afectando las partes blandas adyacentes. El centellograma óseo nos permitió ver la captación multicéntrica de la patología previamente conocida por el paciente, y se le realizó la redisección oncológica y la reconstrucción con prótesis no convencional de húmero izquierdo. Como quinto caso, tenemos una paciente de sexo femenino de 72 años de edad, con antecedentes clínicos de dislipemia, depresión, cáncer de mama derecha hace 15 años que había requerido cuadrantectomía y radioterapia. Consultó en agosto también del año pasado por una coxaltralgia derecha de 3 semanas de evolución que ocurrió de forma traumática, que le limitaba la marcha con el uso de bastón en la mano izquierda. Al examen físico presentaba una flexoextensión principalmente de 0 a 100 grados, una rotación interna de 15 grados y una rotación externa de 10 grados. El miembro inferior se presentaba cortado y en rotación externa. Se le solicitaron las radiografías donde se pudo evidenciar la alteración en la forma y la estructura compatible con una fractura patológica a nivel de la cadera derecha, y se le solicitó la resonancia para evaluar la extensión real de la lesión. También cortes coronales a nivel de T1 previamente, y a nivel de T2. En este corte se puede ver la hiperintensidad a nivel de esa lesión. Y se puede ver cómo con el centellograma se evidencia la hipercaptación a nivel de la zona de lesión. Se realizó la resección oncológica más reconstrucción con megaprótesis. En este caso, la paciente tenía el antecedente cáncer de mama, pero la anatomía patológica reveló que se produjo por un linfoma, como para no solo pensar en enfermedad metastásica. El sexto y último caso es el caso de un paciente una paciente de sexo femenino de 79 años de edad, con antecedentes de insuficiencia renal crónica por una vasculitis que se había diagnosticado hace 10 años, hipotiroidismo y insuficiencia suprarrenal, que realizaba tratamiento con corticoides. También presentaba el antecedente de osteoporosis y tiene como el antecedente, consultó en agosto del año pasado, el 17, por un dolor en fémur izquierdo que se le ocurrió de forma espontánea durante una caminata. Se solicitaron las radiografías donde se puede observar la alteración en la forma y la estructura a nivel de la diáfisis del fémur izquierdo. En la resonancia se puede ver la gran afectación de las partes blandas. La hipercaptación también, como vimos también en los otros casos, a nivel del centellograma. En esta paciente no tenía un diagnóstico claro de un antecedente oncológico, así que se le realizó el diagnóstico de cáncer de riñón posterior al evento de la fractura, que eso es lo que tenemos que tratar, se debe tratar de evitar, de prevenir principalmente. Y se le realizó el tratamiento de la fractura con una prótesis intercalar de fémur izquierdo. Como en la anatomía patológica se obtuvo que era metástasis de un cáncer renal. Como conclusiones, podemos determinar que existe una amplia variedad de fracturas patológicas, como vimos a lo largo de la presentación, las cuales pueden ser de causas oncológicas o no oncológicas, como para tener en cuenta. Debemos realizar un interrogatorio dirigido ante la sospecha de una fractura patológica. El tratamiento debe ser personalizado para cada paciente y debe realizarse de forma interdisciplinaria para prevenir en lo posible el evento y tener eso como objetivo, y de esta forma mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, muchas gracias.